Bueno, mi nombre es Ignacio Federico, los voy a acompañar en este panel. Yo soy periodista de La Nación y vamos a hablar sobre los desafíos que plantea el futuro y la crisis climática. Pero obviamente no lo voy a hacer yo, sino que lo va a hacer este panel. Aliandra Scafati, los voy presentando de a uno, es presidente de Ecomujeres y directora del posgrado Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica. La recibimos con un aplauso. Silvia Stang, periodista y editora de Economía de La Nación. Silvia, gracias por venir. Y Guillermo Scalan, director de operaciones de la Fundación Avina. Por favor, adelante. Bueno, como le decía acá a mi izquierda, Aliandra Scafati es presidente de Ecomujeres y directora de posgrado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica. Participó, tiene más de 50 proyectos implementados en la Argentina sobre el tema. Tiene un magíster en Ciencias Sociales y Políticas Públicas por la Milano Graduate School y además es presidente de Ecomujeres. Como le decía, ¿qué relación hay entre las mujeres y la sustentabilidad? Bueno, 100% de relación. La mujer tiene cuestiones que son de tipo fisiológica, psicológicas, que hacen que sea como la candidata ideal, no solamente como vocera, por la capacidad de comunicar y de transmitir hábitos, sino también por esta cuestión de tener la posibilidad de ser madre. Eso te permite de alguna manera proteger la vida en todas sus formas. Por eso Ecomujeres se crea con esa mirada, no desde el punto de vista del feminismo, sino desde el punto de vista de la vocera ideal para transmitir estos cambios de conductas que son necesarios para que podamos todos seguir viviendo en este planeta, que por ahora es la única casa que tenemos, y poder ir a un mundo en donde todos quepamos. Y ahora nos vamos a ir metiendo de lleno en estos problemas, pero los sigo presentando. Como le decía, Silvia Stang es periodista especializada en temas de seguridad social, impuestos, temas laborables y, por supuesto, economía sustentable. Es autora de la columna Humanomics en el suplemento Comunidad de Negocios, que ahora pueden leer los sábados, y editora del suplemento económico del domingo, que este domingo habrán visto, se rediseñó y se relanzó. Felicitaciones, Silvia. Además tiene todos los avisos. Todos. Además tiene varios premios ADEPA, entre ellos el de 2018 sobre solidaridad social. Y a mi derecha, Guillermo Scalan, como les decía, está desde 2007 en la Fundación Avina y de 2011 ocupa su cargo actual, donde es director de operaciones y desde ahí manejás 20 países en Latinoamérica. Sí, Avina tiene presencia en más de 20 países, tenemos oficinas en 20 países y estamos también abriendo operaciones en África. ¿Cómo es eso? Y estamos empezando a ver la posibilidad de generar vínculos sur-sur de conocimiento y aprendizaje. Lo que hemos vivido en la región tiene mucho para aportarle a otras regiones, pero también en África hay muchas experiencias que encontramos muy valiosas traer a la región. Entonces empezamos a generar espacios de conocimiento, de aprendizaje, de vínculos, y nos hemos llevado una sorpresa extraordinaria. Hemos estado en varios países, hoy estamos en Mozambique, Uganda, Tanzania, trabajando y encontramos entonces muchas experiencias que nos aportan valor en Latinoamérica y mucho de lo que hemos hecho en Latinoamérica que podemos exportar para ayudar al desarrollo sostenible de África. Aliandra, metámonos ya en el cambio climático. Federico en un panel hace poco tiraba números también, se dice que entre 1880 y 2012 aumentó 0,85 grados centígrados la temperatura y que a 2100, si todo sigue así, llegaría a casi 5 grados el aumento. ¿Cuál es tu diagnóstico en particular en la Argentina de este fenómeno? Bueno, la Argentina ya vio incrementado en los últimos 10 años entre medio grado y 1 grado las temperaturas promedios anuales, lo que implica lo que estamos viviendo todos los días, ¿no? Estos cambios en las temperaturas, estamos en invierno y hay 25 grados, ¿no? Lo que vivimos todos los días, las inundaciones, las sequías, para que tengamos una idea, más del 50% de la superficie en Argentina hoy es desértica. Esto implica suelos que no son más productivos, va a ser muy difícil recuperarlos, digamos, hay esperanza un poco hablando del título de esta charla, ¿no? Pero hay que trabajar ya, o sea, esto es ya. Y así hay muchos datos de estrés hídrico, también arriba del 20%, o sea, estamos en problemas. El 80% de la superficie argentina hoy presenta algún problema de degradación.
El 80%. Todo eso tiene que ver con el impacto del cambio climático. Guillermo, y con este diagnóstico, ¿cómo estamos a nivel regional? Sobre todo que Avina está, como decías, en 20 países. Yo te quería hacer un puntito primero sobre el título de la conferencia completa, que me encantó. Sin tiempo para equivocarse. Sin tiempo para equivocarse. Quiero felicitar a los genios de ese título. O sea, siempre cuando veo esas cosas digo, ¿cómo no se me ocurrió a mí? ¿No? Mi viejo le hubiese dado una bajada al título. Que mi viejo siempre decía, tenía una expresión que la dijo muchas veces en su vida, que es, se nos viene el agua. ¿Sí? Para mí es la bajada del título. Sin tiempo para equivocarse, se nos viene el agua. ¿Por qué? La verdad que me preocupa porque seguimos hablando más o menos de la misma manera que hablábamos hace 10 años en estos espacios, y yo creo que tenemos que comunicar lo que está pasando, lo que nos está pasando como humanidad. Yo siempre me toca recorrer mucho el continente, ahora recorrer África, y tengo que mirar números globales, porque mi cargo tiene esa condición de tener que ver qué nos viene pasando como humanidad y cómo nos podemos proyectar. Hoy somos 7.500 millones de habitantes. Quiero aclarar antes que no soy comunista, lo quiero aclarar, tampoco soy fatalista. Creo que voy a hablar de realidad, de lo que veo. ¿Sí? Podemos estar en desacuerdo, pero voy a hablar de lo que veo. Somos 7.500 millones de habitantes en el mundo, 4.000 millones viven con menos de $2 diarios. Es un escándalo. Lo que nos está pasando como humanidad es un escándalo. Cuando vos haces zoom a esos 4.000 millones, te encontrás con que 2.500 millones, un tercio de la población mundial, hoy no tiene un baño. Yo no me imagino vivir sin un baño. 1.000 millones de habitantes, un séptimo de la población mundial, hoy vive sin agua potable. ¿Sí? Pero, bueno, la situación social es súper crítica y me imagino que Silvia nos va a hablar un poco de eso, de la relación del clima con lo social, porque creo que es gravísimo lo que se nos viene. Pero hoy a mí me preocupa sobremanera lo que nos está pasando desde el punto de vista ambiental, ¿no? Venimos hablando del cambio climático hace 25 años, ¿no? Vamos a vivir ahora en diciembre la COP25 en Chile. Tenemos la COP25. Y en la medida que seguimos hablando de cambio climático, sigue subiendo la temperatura y siguen subiendo las emisiones. ¿Sí? Nos decía recién Aliandra, que tenemos ya cerca de 1 grado de temperatura en la Argentina, ¿no? Esto está pasando a nivel global, hemos ya llegado a 1 grado de temperatura por sobre la media, y esa problemática pareciera que la resolvimos en el Acuerdo de París. Pero no la resolvimos en el Acuerdo de París. En el Acuerdo de París nos pusimos condiciones, dijimos, ojalá no superar el 1,5 grados de temperatura o los 2 grados de temperatura. Pero los acuerdos que hicieron los países nos llevan como mínimo a 3,2 grados de temperatura. O sea, los planes que tenemos hoy para abordar el desafío del cambio climático nos llevan a condiciones invivibles para el ser humano en la Tierra. Te freno ahí, después vamos a ver cómo evitar eso. Silvia, al pie te lo daba el mismo Guillermo. Sí. ¿Qué relación hay entre sustentabilidad, medio ambiente y las condiciones de vida de las personas en una sociedad? Y si hay indicadores que miden esta relación. Bueno, siendo periodista, quiero empezar con este comentario. Hoy, específicamente hoy, martes 20 de agosto, los periodistas que llevamos temas económicos, pero también gran parte de la población, nos despertamos muy expectantes a ver qué pasaba frente a la pantalla de televisión o en la radio, porque iba a asumir nuevo ministro de Hacienda y luego iba a hablar el presidente del Banco Central. Estamos en días muy convulsionados por todos los movimientos financieros, la suba del valor del dólar. ¿Y qué tiene que ver eso, esa coyuntura tan caliente, digamos, con todo este tema? Bueno, acá el título del panel tiene que ver con los desafíos del futuro, yo diría que del presente también, porque todos estos movimientos financieros que parece que hablan de los mercados y como si fuera algo lejano y que nos dejan estas consecuencias, por ejemplo, un dólar mucho más alto que el que teníamos hace 10 días, finalmente todos sabemos en qué se traduce.
problemas con la actividad económica, problemas con los precios, problemas con el poder adquisitivo, con la posibilidad de generar empleos, más pobreza. Finalmente, siempre más pobreza, más indigencia. Y el factor pobreza-indigencia tiene mucho que ver con el factor medioambiental, porque hay un camino de doble vía, ¿no? Todos lo conocemos, sabemos que las personas que viven bajo condiciones de pobreza por ingreso son las que más sufren los problemas medioambientales y, por otro lado, las condiciones de pobreza también generan más problemas medioambientales, como bien citaban. Por ejemplo, creo que el factor fundamental es la formación de asentamientos, de villas, donde no hay acceso a servicios, donde no hay calles pavimentadas, donde no hay, por ejemplo, la posibilidad de que pase el camión que junta la basura, que sí tenemos en otros barrios, y todo eso lleva a agravar justamente la condición climática e ir en contra de los objetivos que tenemos de reducir el calentamiento global y todo esto, ¿no? O sea, lo que quiero decir en síntesis es que el desafío medio ambiente y reducción de pobreza van muy de la mano, van muy juntos. Y yo, con respecto a los datos concretos que preguntabas de la Argentina, lo que traje son algunos datos que se difundieron en un informe bastante reciente. El informe es de la UCA, de la Universidad Católica, del Observatorio de la Deuda Social, y habla justamente de lo que se llama la pobreza multidimensional. Nosotros habitualmente en los medios, porque es el dato al que más acceso se tiene, el que más conocemos, hablamos de pobreza e indigencia por umbral, se llama de ingresos, o sea, lo que se mide es si las familias, según cómo están conformadas, reciben mensualmente en sus casas dinero suficiente para poder acceder a determinada cantidad de alimentos que satisfagan sus necesidades muy básicas, para medir la indigencia, y para medir la pobreza si el dinero les alcanza para un poco más que eso. Las canastas básicas. Las llamadas canasta básica alimentaria, por un lado, de indigencia, y la total de pobreza. Pero hay otras dimensiones que tiene la pobreza también, que es lo que el informe de la UCA desde hace varios años mide también. Oficialmente en el INDEC hay algunos proyectos, pero todavía no hay datos tan completos como estos. Hay algunos datos, pero por ahí no tan elaborados todavía, que es la multidimensional, y que tiene en cuenta que obviamente como seres humanos y como familias necesitamos mucho más que dinero para tener buenas condiciones de vida. Necesitamos un buen ambiente, la posibilidad de acceso a educación, que es lo que vimos en uno de los paneles anteriores, la posibilidad de acceso a vivienda con determinados materiales, que tenga determinada sustentabilidad también, y las cuestiones de hábitat y medio ambiente. Y esos datos que traje, para ir a los tres principales datos para... son los datos de cómo, dentro de esa medición de pobreza multidimensional, lo que elaboraron fue, bueno, qué cantidad, qué porcentaje de hogares no accede a determinadas cuestiones como la recolección de residuos. En el dato general da un 6,2%, pero cuando se desagrega, a ver, población pobre por ingreso, según lo que explicaba recién, entre los pobres llega a 12,3% y en la población no pobre 4,1%. O sea, la tasa se triplica cuando mirás la población que cayó bajo la línea de pobreza. El tema de cercanía de basurales, que tiene que ver también con ese tema, si no hay recolección de residuos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en líneas generales, población urbana, esta encuesta tiene que ver con grandes ciudades, 21%, pero cuando observás población no pobre es el 15%, y cuando se observa la población caída bajo la línea de pobreza, 37%, es muchísimo. Y la presencia el hecho de vivir bajo la influencia de fábricas que contaminan llega en general al 8,4% de los hogares, pero cuando se mide la cantidad de personas que son pobres, en los hogares pobres, ese índice llega a más de 11% y en los hogares no pobres al 7,5%. Son muy elocuentes los datos. Aleandra, en el caso de que vos analizabas la Argentina, ¿cuál dirías que son los tres principales problemas, ponele, más contaminantes de la Argentina? Y te pregunto específicamente por la energía. Con este avance de la energía eólica que se vio este último tiempo, ¿alcanza o todavía es muy incipiente? Déjame ampliar un poquito el dato de Silvia, me parece importante. Hay un índice que se llama SEAN, que publica el Boston Consulting Group, que acaba de salir con los datos del 2018 de todo el mundo. Argentina en ese
en esa tabla que mide 147 países está número 55. Cuando entramos en el dato, el peor dato es el de salud, que está 100% vinculado con lo que acaba de decir Silvia. Pobreza y ambiente son, el impacto directo es de la salud, se mueren los chicos, punto, digamos. Claro. Entonces, estamos 80 en salud, así de mal. En educación e infraestructura, que tiene que ver con lo que acaba de decir Silvia, o sea, en infraestructura de servicios básicos, estamos 70, desastre. ¿Sabés con qué dato mejoramos y llegamos a ese 55, que no es para aplaudir, pero digo, es mejor que 80 y 70? Seguro. Con dos datos que, a partir de los últimos acontecimientos que pasaron en Argentina, seguramente empeoren, que es ingreso per cápita y estabilidad económica. Ahí estamos más o menos en un 27. O sea, volvemos al cuando 70, salga el año que 80. viene, digamos, Argentina va a caer unos cuantos pisos para abajo. Siempre en el tema, en lo que es la macroambiental, que se mide la huella ecológica de Argentina, que en Argentina seguimos sin hablar de ese tema, ahí estamos muy bien, no porque hagamos las cosas bien, sino porque son tenemos poca población en un país muy extenso y muy rico en biodiversidad. Entonces ese dato en general es positivo, eso también nos ayuda en el número, pero digo, no estamos bien con los datos que estamos viendo todos los días económicos. Este dato va a empeorar. Claro. Y ahí voy a la pregunta que me hiciste de la matriz energética. Hoy, para ser competitivo a nivel global, tenés que tener una huella baja en carbono, punto. Si vamos a seguir apostando a vaca muerta, nuestra huella, que hoy es bastante competitiva en términos justamente de lo que acabo de contar, de la huella ecológica, que lo que te da es un numerito por hectárea global, en donde hoy la Argentina está puesto 9, o sea, su posición es muy buena a nivel internacional, va a empeorar. Entonces, yo digo, nosotros necesitamos un proyecto como Vaca Muerta, es competitivo en términos de productividad, de cómo se está analizando hoy el mundo, nos está realmente dando esos beneficios económicos que creemos que nos está dando. Y si la respuesta es sí, yo tengo dudas, simplemente voy a levantar una afirmación que hizo hace poquito el señor La Peña, que es una persona reconocida dentro del sector eléctrico y se puede decir, dentro del sector energético, y se puede decir de la vieja escuela, ¿sí? No de la escuela de las renovables, sino de la vieja escuela, que dijo que si tenemos que seguir subsidiando vaca muerta, entonces el negocio no sería tan bueno. O sea, no lo dije yo pienso igual, aclaro, pero lo dijo alguien que es del sector. Lo que quiero decir es, y si vamos a subsidiar, porque hay una política pública, es decir, subsidiar, dejemos de subsidiar, seamos socios. Hoy hay un gran movimiento a nivel economistas globales en donde dicen que el Estado y lo privado se tienen que juntar cuando hay una decisión política de trabajar sobre cierta industria. Entonces, ¿sabes qué? Vos no podés seguir subsidiando a las empresas petroleras, que no está claro que sea el futuro de la Argentina, pero si hay una decisión política de hacerlo, entonces eso no es subsidio, es equity, entonces dame mi participación accionaria y cuando ganamos también ganamos todos, no siempre pongo plata a pérdida. Esto es algo que me parece que tendríamos que darlo como debate. La solución también es apostar más por las energías alternativas, digamos. Sí, pero bueno, en Argentina camino. falta mucho tiempo, menos del 2% de la matriz, sacando lo que es, digamos, si no hablamos de lo hídrico, es eólico y solar, y un poquitito de biomasa, nos falta mucho, y creo que, digamos, si no está clara cuál es la política energética, va a ser difícil que aquellos que quieren invertir en energías renovables vengan a invertir porque no está claro que esa sea la política nacional. Guillermo, te llevo directo, el diagnóstico está clarísimo, a las soluciones. Digo, ¿qué se puede hacer para evitar esto que decían ellas y que también vos decías? Y en particular, vos sos creador de una iniciativa que se llama 6D It's Now, y brevemente, ¿en qué consiste? Sí. Yo no sé si el diagnóstico está clarísimo. Creo que no. O sea, mirando a la humanidad, creo que el diagnóstico no está clarísimo. Bueno, los problemas son evidentes, sí, digamos. No, está claro. Y se está construyendo acá un diagnóstico, pero creo que no entendemos que estamos en emergencia climática. No terminamos de entender que estamos en emergencia climática. Quiero hacer el punto, porque estamos en emergencia climática. No hablemos más de cambio climático. Ya es una crisis climática en donde ojalá el diario La Nación pronto se declare en emergencia climática. Avina lo hizo ya. Y con un plan.
porque tenemos que declararnos emergencia climática y ser consistentes con lo que hacemos, con un plan de qué vamos a hacer frente a la emergencia climática que tenemos. Creo que eso todavía no lo estamos entendiendo. Hasta hace muy poco la ciencia estaba dividida entre los negacionistas que decían que el cambio climático no existía o no era producto de la actividad humana y los que decían que sí había cambio climático. Hoy se sumó Donald Trump, digamos. Sí, Donald Trump entra entre medio ahí. Pero hoy la ciencia sigue dividida. Pero la ciencia hoy está dividida entre los que creen que ya superamos el límite y que esto no tiene vuelta atrás. ¿Sí? O sea, ya esto no tiene vuelta atrás. Y los que piensan que todavía nos quedan 2 o 3 años para reaccionar. La ciencia seria está dividida ahí, en ese lugar, ¿no? Entonces creo que el diagnóstico... Quería hacer un puntito más sobre el diagnóstico porque me parece que tenemos que tomarnos en serio. Me encantó el título justamente por eso, porque se lo toma en serio, sin tiempo para equivocarse, ¿no? 6D. 6D es una propuesta de, no sé si saben, pero hoy en el mundo empieza un nuevo diagnóstico, que es la ecoansiedad. ¿Sí? La gente que hoy está consciente de la problemática en la que estamos, empieza a tener una dolencia que se ha diagnosticado como ecoansiedad. El 34% del Reino Unido tiene ecoansiedad. Y la ecoansiedad es entender la problemática en la que estamos y decir qué sentido tiene pasar a la acción, qué sentido tiene mi acto. Entonces no sé cómo moverme en este momento, ¿no? Para mí, la clave de la problemática está relacionada a lo que hoy escuchamos muchísimo. Aprendí una nueva palabra hoy en la mañana, de la competencia la tengo desde que nací, siempre se habla de competencia en estos espacios, siempre competencia, pero ahora es precompetitividad, esa no la tenía, esa es nueva para mí. O sea, en vez de hablar de colaboración, de que las empresas de distintos rubros compiten en la góndola, siguen compitiendo en la góndola, pero se generan una colaboración para abordar los temas de agua, de reciclaje, hablamos de espacios de precompetitividad. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa? Justamente lo que tenemos que lograr es pasar a lo que la ciencia hoy está entendiendo, que la evolución no se produce por competencia, se produce por colaboración. ¿Sí? Entonces, lo que nos estamos proponiendo en el 6D It's Now es decir, pasemos a la acción. Porque viene la COP ahora en diciembre en Chile y nosotros le tenemos que exigir a nuestros ministros que nos garanticen un camino seguro para no superar el 1,5 grados de temperatura. ¿Sí? Está clarísimo. Y entonces para eso queremos que la humanidad completa esté actuando el día 6 de diciembre por el clima. Vamos a hacer una acción global por el clima para que los 7.500 millones de habitantes estemos actuando por el clima ese día. Silvia, y en este pasar a la acción brevemente, pues estamos hiperpasados, ¿qué 2 acciones nombrarías vos como periodista que hayas conocido para resolver el tema de la relación entre la sustentabilidad o el medio ambiente y la pobreza? Bueno, estoy de acuerdo con esta necesidad de un plan integral y estas cuestiones que hacen a la toma de conciencia de la humanidad toda, ¿no? de todo este problema. Pero sin duda que hay muchas acciones, algunas con mayor, otras con menor impacto, pero hay un montón de gente, de organizaciones y también de partes de gobierno haciendo cosas en favor de estas cuestiones y de buscar una solución. No sé, para recordar algunas así solo como ejemplo, primero que si es la norma, como se decía hoy, creo que Karen hablaba en cuanto a las estrategias de las empresas y realmente pensar de manera sustentable como un tema que cruza a todas las compañías y no solo desde el momento de la producción y la obtención de las materias primas, sino también hasta la disposición final del producto que hace el consumidor, eso evidentemente tiene un impacto y es una acción de solución. Y más allá de eso, de que se vuelva sistémico actuar así desde los negocios, desde los gobiernos, desde las organizaciones sociales líderes, sí, evidentemente hay muchas acciones también particulares. No sé, me acuerdo ahora de la cooperativa Creando Conciencia, que supongo que muchos conocen, que la nombro porque va un poco muy vinculada con los indicadores que decía antes, ¿no? Ellos es una cooperativa que ya cumplió más de 10 años y que creó todo un sistema
que a la vez de dar trabajo a determinado grupo de la población más vulnerable, recolecta residuos con la colaboración de los vecinos, esto es en zona norte de la provincia del Gran Buenos Aires, que hacen la separación ya de los residuos, de lo que es reciclable, los educan para eso, y han ido cumpliendo a lo largo de estos 10 años diferentes etapas. En una de esas etapas crearon nuevos productos industrializados a partir de un plástico reciclado, y para eso un factor que tomaron en cuenta y que es clave es el tema de las alianzas, ya sea con empresas y en este caso también con investigadores, con el mundo académico que los ayudó a desarrollar esta transformación de residuo o ex basura a materia prima para estos productos que hacen, que son muebles de jardín en este caso. Creo que eso es un ejemplo claro de algo que se puede hacer. Y desde el Estado, bueno, los proyectos, por ejemplo, de urbanización de villas, más allá de, bueno, no sé, los comentarios que se puedan hacer de si viene retrasado, que eso aparece en algunos casos, pero el tema de haber encarado la reurbanización y la reorganización de viviendas, esto se está haciendo en el barrio 31 en la ciudad de Buenos Aires, y en Quilmes hay un proyecto en la Villa Itatí con la colaboración del Banco Mundial. Creo que esas van a ser acciones fundamentales también desde los estados, ver qué hacemos con los asentamientos. Les recomiendo seguir a Silvia en las notas que cuenta todos estos casos y mucho más. Aleandra, para cerrar, en una línea, ¿sos optimista o no de cara al futuro? Trato de ser optimista, pero bueno, un poco como el amigo, no veo la agenda, falta agenda. Muchas gracias.